Saludo franciscano de paz y bien para toda nuestra comunidad, para toda nuestra audiencia. Les ofrecemos de antemano disculpas por el tiempo de la conexión. Tuvimos algunas dificultades de tipo técnico, pero ya estamos aquí. Y vamos entonces a comenzar hoy nuestro diálogo con nuestro querido hermano sacerdote franciscano, hermano menor, el padre Luis Fernando Benítez Arias. Padre Fernando, qué alegría verlo, así sea a través de estos medios, y bienvenido a esta tu familia Pío XII Cali. Muy buenas tardes para todas y para todos los que siguen esta programación desde el Colegio Pío XII, Colegio Franciscano. Gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia también franciscana y de poder dar luces e iluminar de pronto situaciones que ustedes quieren que podamos compartir y dialogar esta tarde. Muchas gracias. Bueno, y sabemos, padre, que actualmente usted se desempeña como secretario de la Universidad de San Buenaventura, nuestra alma mater, en la sede de Bogotá, la sede principal de la universidad, como una obra educativa en nuestra provincia. Ha sido seguramente difícil estos retos y desafíos que la vida nos ha puesto durante este tiempo. Correcto, es verdad. Todo hay que replantearlo, hay que repensarlo. Aquí la vida de la universidad, pues desde ese punto de vista, se ha visto también impactada en todos sus aspectos. Entonces sí ha sido una oportunidad, porque esa es la palabra, ha sido una oportunidad para replantearnos, para ponernos al día, para hacer de muchas cosas que de pronto las teníamos ahí como en un segundo plano, esperando no sé cuándo ponerlas en primer plano. Y esta pandemia nos ha llevado, por ejemplo, a poner todo en un primer plano. Un caso concreto es la virtualidad. La universidad nuestra estaba un poco quedada en ese aspecto, y sin embargo, gracias a Dios, a todo esto, la universidad ya tiene en este momento unos estándares de virtualidad muy altos, como se notan en las evaluaciones y como se notan en las estadísticas que nosotros manejamos en cuanto a virtualidad. Entonces creo que este ha sido un logro, un paso, el manejo también de muchas situaciones a nivel remoto, a nivel distancia. Es decir, esto ha sido una oportunidad para engrandecer y para ampliar la cobertura de la universidad en sus servicios y en su forma también de actuar y de administrar todos los estamentos de ella misma. Pues así es, padre, y precisamente hablando del tema universitario, del tema educativo, no está de más, y todo lo contrario, creo que es más que oportuno poder reinterpretar el tema pedagógico. Por eso este tema que hemos querido denominar la pedagogía de la confianza, una apuesta válida desde la pedagogía franciscana, desde el carisma franciscano. Los docentes, padre, que nos están viendo, se preguntan precisamente, para arrancar nuestra temática, ¿qué es eso de la pedagogía de la confianza y cómo pudiésemos establecer ese diálogo de la pedagogía con esta apuesta del franciscanismo a lo que usted en diversas ocasiones, tanto en clases como en intervenciones, ponencias y escritos, nos ha hablado sobre este maravilloso tema de la pedagogía de la confianza? Bueno, ese tema cobra mucha actualidad hoy en día porque infortunadamente ante la situación que estamos viviendo de pandemia y de contagio, nos estamos convirtiendo como en enemigos los unos de los otros. Ya huimos de los otros, ya no tenemos confianza, estamos en unas actitudes realmente de distanciamiento y alejamiento. Sabemos que es como la estrategia o el camino más certero para poder no permitir que la pandemia se expanda. Sin embargo, a pesar de que es una estrategia de alivio, de curación, de sanación, aunque es una estrategia positiva en el momento, sin embargo, eso también puede tener unas incidencias mentales y en la espiritualidad, en cuanto que nos va haciendo más distantes y más lejanos con los demás, y sobre todo siembra en nosotros la desconfianza. Entonces creo que esto de la confianza hoy en día adquiere un papel muy importante, y si lo miramos desde la perspectiva también franciscana,
pues nosotros sabemos que el franciscanismo por espiritualidad y por pensamiento se destaca por la cercanía y por el encuentro, por ser precisamente hermanos y hermanas, por destacar en toda creación, en toda criatura, en todo hombre y en toda mujer, una persona cercana, una persona que realmente nos podemos encontrar con ella. Entonces, categorías como cercanía, como confianza, como encuentro, como fraternidad, como diálogo, comunicación, abrazos, son términos muy propios del franciscanismo y que también hace parte de lo que se ha llamado la pedagogía de la confianza. La pedagogía de la confianza es algo que ha venido trabajando mucho la UNESCO a nivel internacional, incluso en internet uno encuentra muchos documentos y muchas conferencias y muchas iluminaciones en torno a este tema. Y esa pedagogía de la confianza precisamente está en implementar las virtudes sociales. Si entre los cristianos y católicos hablamos de virtudes teologales, en la sociedad se habla de virtudes sociales. Y hay virtudes sociales que nosotros tenemos que fomentar desde nuestra casa, desde nuestro hogar y también en el colegio y en la universidad. Una virtud social muy destacable hoy en día y por la cual la UNESCO está trabajando mucho es la virtud de la solidaridad. Ninguno de nosotros nace con la solidaridad, ninguno tiene el gen, ninguno tiene fisiológicamente esta virtud. Esto es algo que hay que trabajar, que hay que adquirir, que hay que luchar y que hay que formarse en ella, la solidaridad. Por eso, dentro del cúmulo de las virtudes sociales, la solidaridad ocupa la primera, y es la primera virtud que nosotros debemos de trabajar, acuñar y fomentar en la educación. Entonces, por eso, la pedagogía franciscana, desde ese punto de vista, en diálogo con la pedagogía de la confianza, pues nos invita a nosotros precisamente desde el campo educativo, desde el campo pedagógico, trabajar la virtud social de la solidaridad como una forma precisamente de implementar la confianza en medio de nosotros, y la escuela, el colegio, la universidad como campos y escenarios formativos son los primeros a fomentar esta virtud social en medio de las demás personas, ¿no? En la tradición franciscana se ha concebido estas categorías que usted bien, padre, nos señala de el encuentro, de la cercanía. Ahorita con el matiz confianza, con esta categoría de la confianza, ¿cómo pudiésemos fortalecer esa categoría en medio de otras maneras de hacer pedagogía? Porque en el fondo tendría que haber una diferencia o un acento especial al hablar de pedagogía de la confianza como distinción de otras maneras de elaborar pedagogía. Exactamente, es otra forma de elaborar pedagogía, ¿no? Nosotros sabemos que la pedagogía es una ciencia, tiene su método, tiene su epistemología, tiene su justificación epistémica dentro del campo de las ciencias, de las disciplinas científicas. Por lo tanto, la pedagogía se presenta como una ciencia con su epistemología y con su metodología, ¿no? Entonces, a partir de allí, ella nos proporciona a nosotros muchas herramientas para poder fomentar esto que se habla de la pedagogía de la confianza con las virtudes sociales. Entonces, en el momento actual, por ejemplo, en este momento actual, la pedagogía pues ocupa un papel preponderante en cuanto que la pedagogía tiene que luchar por restablecer esas relaciones y esas comunicaciones y aquello que parece en este momento suspendido, yo no digo roto, suspendido. Hay muchas situaciones que están suspendidas, no rotas, sino suspendidas. Por lo tanto, la pedagogía debe trabajar en este momento desde el contexto de la suspensión. Las condiciones no están para que nos encontremos personalmente, presencialmente. Las condiciones no están para que nos abracemos, para que nos saludemos, para que realmente practiquemos esa cercanía y esa pedagogía del encuentro. Hoy en día, precisamente, en este momento de la suspensión, nosotros estamos llamados a fomentar una pedagogía muy diferente, y es la oportunidad precisamente dentro de esta pedagogía de la suspensión
de concentrarnos precisamente en nosotros mismos como esos seres humanos que estamos llamados a la relación, que estamos llamados al encuentro y a la cercanía con los demás. Si quizás dentro de la presencialidad nos pudimos haber perdido, nos pudimos haber dejado absorbido por las relaciones, por los encuentros, por las relaciones sociales, por tantos momentos donde quizá nos perdíamos dentro de tanto conglomerado, aglomeraciones, grupos, etcétera, etcétera. Ahora tenemos la oportunidad de practicar precisamente esa interioridad, esa reflexión sobre sí mismo, ese valor sobre mí mismo y aprovechar la suspensión del encuentro con el otro, en grupos, en conglomerados, en asociaciones, en cuestiones sociales, aprovechar esa suspensión para concentrarnos nosotros precisamente en esa interioridad y en ese aspecto personal y poder así realmente valorarnos también nosotros dentro de nuestra propia condición de persona para poder nosotros así ganar en identidad personal y mañana cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente con los demás, pues precisamente es la oportunidad de poder poner en relación y poder sacar a flote todo eso que yo vine construyendo desde el momento de la suspensión, que es el momento en el cual nosotros estamos precisamente aprovechando los escenarios en los cuales nos encontramos en este momento en casa o en los lugares donde realmente llevamos nuestra vida diaria. Entonces, creo que desde ese punto de vista, la pedagogía debe trabajar más en este momento por la interioridad de la persona, en estos momentos de suspensión, no de ruptura, sino de suspensión, para mañana poder nuevamente salir y encontrarnos con los demás. Y como se ha dicho permanentemente, no vamos a salir iguales, no podemos llegar a los demás de una forma igual, vamos a salir de una forma diferente y diversa, y esa forma diferente y diversa me la da a mí esa concentración y esa oportunidad que tengo en el momento de entrarme en mí mismo y poder conocerme mejor para mañana poder tener una actitud muy diferente hacia los demás. Ya usted empezó a hablar, padre, y aquí empezaron las reacciones interesantes de nuestros docentes y nos dicen, por ejemplo, una cosa muy curiosa, yo se la comparto y usted nos plantea la situación. Nos dice, la pedagogía franciscana se ha caracterizado siempre por generar confianza en nuestros estudiantes. ¿Cómo asumir estos retos desde la virtualidad a sabiendas de que no tenemos un medidor de confianza por pantalla? Es decir, en ese sentido, mire que hoy en día se está hablando mucho de las mediaciones, Si quizá nosotros estábamos llevando una relación sin mediaciones, digamos, es decir, directa, una relación directa, aunque entre los jóvenes a veces ya es mala costumbre de emplear la mediación para comunicarse con los demás, de emplear las redes, de emplear los dispositivos electrónicos para relacionarse con los demás. Sin embargo, la mediación en el momento se presenta de una forma muy distinta a una red social. De pronto la red social se presentaba durante la presencialidad como ese camino que la gente tiene para relacionarse con los demás. Hoy en día esa mediación ya deja de ser una red social y esa mediación se convierte para mí en otro modo de presencialidad. Es más, en este momento incluso el Ministerio de Educación Nacional está hablando de presencialidad con mediaciones tecnológicas. Por lo tanto, ya las mediaciones tecnológicas que se empleaban como redes sociales, ahora se emplean como mediaciones precisamente para fomentar ¿qué? La presencialidad. Entonces, creo que desde ese punto de vista, las mediaciones tecnológicas de hoy en día no se agotan en la red social, se amplían y es allí donde precisamente en esa ampliación se convierte la presencialidad en otra forma de llevarla, la presencialidad en otra forma de enfocarla, la presencialidad en otra forma de iluminarla a través de mediaciones. Por lo tanto, las mediaciones actualmente son más que redes sociales, es
precisamente otra forma de vivir la presencialidad con las demás personas. Los principales desafíos que tiene precisamente la pedagogía de la confianza, a su juicio, padre, dentro de este marco que usted nos ha señalado de las virtudes sociales, ¿cuáles consideras tú que son los principales desafíos de estas virtudes sociales frente a este contexto pospandémico? Bueno, es decir, solamente les enumeré una virtud social, la solidaridad, que está puesta como la virtud precisamente social como la principal. Pero hay otras virtudes sociales que también hay que fomentar. Por ejemplo, la virtud social de la ciudadanía, la virtud social del compartir, la virtud social del hecho del respeto ante los derechos y los deberes civiles. Es decir, hay una serie de virtudes que precisamente la educación, la formación, la familia tienen que propender continuamente por fomentarlas entre todos nosotros. Ahora bien, los retos de esta pedagogía de la confianza en el momento precisamente están en como diría yo, que es como mantener en calor, como mantener en vivo, como mantener encendida esa llama de la solidaridad, mantener encendida esa llama de la ciudadanía, mantener encendida esa llama del respeto, mantener encendida esa llama de las virtudes como son la honestidad, la lealtad, que son precisamente virtudes que se oponen a la corrupción y a tantas situaciones difíciles con las cuales nosotros nos confrontamos. Por lo tanto, yo considero que la pedagogía de la confianza en este momento es mantener esa llama encendida de la solidaridad, de la confianza, del respeto, de la ciudadanía, del compartir por el otro, no dejar apagar. La pedagogía de la confianza en este momento no puede dejar apagar esa llama que ya se ha iniciado precisamente y que está pues en la vida interior de cada uno de nosotros. Entonces, diría yo que la pedagogía de la confianza en este momento funciona como una antorcha, funciona como una antorcha. Es muy bonito saber, por ejemplo, cuál fue el origen de la enfermería, y por eso es que incluso las enfermeras llevan siempre una lamparita como símbolo de la enfermería, es decir, para mostrar precisamente que en esos momentos de guerra, de oscuridad, donde tenían que atender a tantos soldados muertos, ellas tenían precisamente ese deber y esa vocación de ir a auxiliar a los enfermos, y por eso pues la luz, la llamita era esencial para poder llegar a la persona enferma. Yo considero que hoy en día la pedagogía, en medio de esta enfermedad que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, se levanta también como una antorcha, como la enfermera también con su lucecita alumbraba precisamente el lugar y el espacio para poder trabajar por la salud del enfermo y del soldado enfermo. Entonces creo que esa metáfora nos puede ayudar mucho a nosotros a comprender que la pedagogía de la confianza hoy en día se levanta como una llama, como una antorcha que debe mantener al calor nuestras virtudes sociales para que precisamente estas mediaciones nos ayuden a nosotros a fomentar eso en cada uno, de tal forma que cuando podamos nuevamente reintegrarnos en los grupos sociales, yo pueda realmente llevar allá eso que yo he venido alimentando ahora en mí mismo a partir de esa luz y de esa antorcha que me ofrece a mí la pedagogía. Entonces creo que esa metáfora de la enfermera nos ayuda mucho a nosotros en medio de esta enfermedad, de esta pandemia, ver que la pedagogía de la confianza se levanta como esa luz, como esa llama que mantiene en calor esas virtudes sociales. Por aquí nos dicen nuestros comentarios, dicen qué importancia de la pedagogía del cuidado. Es el cuidado de sí también una posibilidad para todos juntos generar esta pedagogía de la confianza. ¿Qué juicio le merece, padre, esa aportación? Sí, exactamente. Hoy en día se está hablando mucho de la ética del cuidado de sí mismo. La ética del cuidado de sí mismo, porque esa ética, en la medida en que yo la practique conmigo mismo, pues va a tener una resonancia y va a tener
y va a redundar en favor de los demás. Entonces, desde ese punto de vista, eso es verdad. Las personas que están opinando así están en toda su certeza. Hoy necesitamos esa ética del cuidado de mí mismo, precisamente para poder nosotros seguir fomentando esas virtudes sociales en el momento en que podamos nuevamente abrirnos a los grupos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a llevar nuestra vida cotidiana. Entonces, es cierto, la ética del cuidado de sí mismo es un elemento muy preponderante en este momento y tienen mucha razón las personas que están opinando de esta forma. Dice aquí parte de nuestros docentes, padre, dice, es necesario reinterpretar la presencialidad. Con ello también entonces habría que reinterpretar las relaciones. Sí, claro, es decir, desde ese punto de vista, la relación, desde ese punto de vista, la relación ya no, digámoslo así, ya no se reduce o ya no se agota en el simple contacto físico, sino que precisamente todo esto nos está llevando a nosotros a replantear todo eso, incluyendo la relación. Entonces, desde ese punto de vista, la relación también ahora se presenta mediada, a través de todas estas mediaciones tecnológicas, se presenta mediada. Ella no se agota en el contacto físico. Nosotros estamos viendo que también la relación tiene posibilidad de presentarse de una forma distinta, ayudada y mediada por estos recursos que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, creo que ese es uno de los conceptos que se ha replanteado, el de relación, porque nosotros pensábamos que la relación únicamente era a nivel de contacto. Es más, muchas veces escuchamos que se decía que las relaciones en las redes sociales no existían, que las relaciones entre personas a través de redes sociales no era una relación, ni había comunicación. Muchas veces escuchamos eso. Sin embargo, hoy en día nos estamos replanteando la cuestión y estamos viendo que la comunicación y la relación hoy en día son mediadas y no pierden ese carácter de relación. Simplemente que hay un elemento que nos está ayudando a nosotros a mediar para poder continuar con esa relación. Pero fíjense cómo pues la pandemia nos ha llevado a replantear y a abrir más los conceptos. Hoy en epistemología se habla mucho de las fronteras. ¿Las fronteras en qué consiste? Las fronteras consisten en la interdisciplinariedad. Hoy en día las ciencias están moviendo precisamente sus fronteras. Fijémonos cómo un problema se puede abordar desde diferentes formas. Ya un problema no se agota en una ciencia ni se agota en una comunidad científica. El concepto de fronteras en la ciencia nos está llevando a que todo hay que replantearlo interdisciplinariamente. Entonces, lo mismo acá. Esta pandemia nos está llevando a nosotros a que esto hay que replantearlo y abrir las fronteras de los conceptos, las fronteras de los términos, las fronteras de las expresiones, para poder precisamente darle ese sentido nuevo que se le está dando ahora a partir de todas estas formas de mediaciones que estamos viviendo. En este momento, padre, desde aquí, desde nuestra experiencia del Colegio Pío XII, vamos a hablar un poquito de las prácticas, porque hay algunas prácticas que desde la presencialidad de alguna manera eran mucho más fáciles, más llevaderas, se podían hacer, digamos, con mayor ganancia, propiedad, inclusive seguridad. Ahora hay cierta duda de estas prácticas de relación, de generar confianza, de el preguntar, por ejemplo, ¿cómo estás? El percibir a los mismos niños en sus rostros, en la forma como asumen sus clases en pantalla. ¿Cómo ir también generando una pedagogía de las prácticas para poder lograr esta categoría de la confianza? Sí, yo creo que precisamente esas prácticas son las que nos llevan a nosotros a construir esas nuevas formas de ver la realidad actualmente, ¿no? Nosotros tenemos que partir de un principio, ¿no?
el conocimiento es un conocimiento que se construye a partir precisamente de práctica, y la primera práctica nuestra son los sentidos. Ya Aristóteles lo decía, no hay nada en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Por lo tanto, nuestra práctica es una práctica de la experiencia, es una práctica sensorial, es una práctica de los sentidos, y es a partir de esa práctica que nosotros podemos ir construyendo el conocimiento. Por eso, desde ese punto de vista, un aprendizaje significativo, como se habla hoy en día, propende precisamente para que el estudiante sea él mismo, o la persona que está en formación sea ella misma la que construya, que lo que construye le dé sentido a sí mismo y le dé sentido a su vida, ¿no? La parte significativa. Por lo tanto, es muy importante que en este momento las prácticas no se presenten como una cuestión, digámoslo así, impuesta, o como una cuestión ya preelaborada anteriormente, sino que esas prácticas involucren al estudiante en el momento, lo involucren para que él mismo construya aquello que le quiere dar sentido a su vida y le quiere dar sentido a la vida de su futuro, y todo aquello que tiene que ver con su vida personal. Entonces, creo que las prácticas en este momento ocupan un papel preponderante, porque son prácticas que se presentan precisamente como una oportunidad para que la persona que está en formación haga precisamente, construya precisamente aquello significativo en sus vidas, y aquello sentido, ¿no? Que la persona que está al otro lado de la pantalla, como decimos, sea esa persona que construya. El maestro se convierte, el profesor, el maestro, el docente, se convierte en un facilitador, en un compañero, se convierte en una persona que acompaña, que camina al lado, pero en realidad el que construye, esa es la persona que está en formación. Entonces, desde ese punto de vista, la primera práctica tiene que ver con aquello de que nosotros tenemos que reformular y darnos cuenta de qué forma es que estamos construyendo el conocimiento, ¿no? Hasta qué punto estamos solamente transmitiendo, o hasta qué punto nosotros estamos llevando a que las personas en formación construyan significativamente el conocimiento, y que ese conocimiento es el que le dé sentido y razón a sus vidas y a sus existencias. Entonces, esa práctica es la que nosotros tenemos que fomentar en este momento, esa práctica de que justamente la persona en formación la que debe llevar esa construcción del conocimiento, ayudado y facilitados por los docentes, los profesores, los maestros, quienes precisamente acompañan al lado de esa construcción del conocimiento significativo, ¿no? Vamos terminando, padre, nuestro diálogo, porque el tiempo pues realmente es oro, pero hay dos cosas que no quisiéramos terminar sin poder conocer su percepción. La primera tiene que ver con lo que se ha llamado la nueva normalidad. Frente a este concepto que ya se ha generalizado e incluso podemos decir universalizado un poco de la nueva normalidad, nos preguntan, en esta nueva normalidad, ¿cómo reivindicar cada vez más el espíritu franciscano en la pedagogía? Y de una vez me lanzo a la segunda porque considero que tiene una fuerte relación, y es Dios forma pedagógicamente a su pueblo. ¿Cómo su pueblo se puede dejar ahora formar pedagógicamente por él? Uh-huh. A ver, de todos modos, pues, aunque es un término que se está acuñando, que se está pronunciando mucho, que se está destacando mucho en la actualidad de la nueva normalidad, hay que tener mucho cuidado con esa expresión. Hay que tener mucho cuidado con esa expresión, porque desde ese punto de vista, cuando nosotros comenzamos a ver que en la actualidad hay ciertas cuestiones que se están presentando y que no hacen parte de la normalidad, sino que precisamente lo que están es prolongando, lo que están es replicando, lo que están es haciendo las mismas situaciones de las que no quisiéramos nosotros repetir y que se hacían antes. Esto de la nueva normalidad es como colocarle un ropaje nuevo a una cosa vieja.
Entonces yo creo que desde ese punto de vista, incluso la parábola del evangelio no se puede remendar un retazo viejo con uno nuevo. Es decir, esa parábola y lo de los odres, ha habido vino nuevo, odres nuevos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de la nueva normalidad, porque en cierta forma es una forma de decir, pongámosle una cosa nueva a lo que ya veníamos haciendo. Y no es así, no es así. Hay dos autores que en la actualidad se están leyendo mucho, Harari y también el surcoreano Chul Han. Y tanto Chul Han como Harari, que son dos autores que están leyendo mucho juntamente con Noam Chomsky, son autores que precisamente están diciendo que, ojo con esa terminología, porque de pronto lo que estamos es creándonos unos sofismas, estamos de pronto inventándonos unas palabras, unos eufemismos, como para tratar de decir, pongámosle un ropaje nuevo a lo que ya venía. Entonces creo que desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que desde ese punto de vista es mejor hablar de una nueva experiencia de vida, es mejor hablar de una nueva visión del mundo, hablar de una nueva relación humana, hablar de una nueva relación con Dios, hablar de una nueva relación con la naturaleza, hablar de una vida dentro de unas condiciones completamente nuevas. Entonces creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos que cuidarnos mucho, no ir a colocarle un ropaje nuevo a una cosa vieja y de pronto venir a justificar que es lo que estamos viendo. ¿Quién pensaría que en Colombia durante la pandemia se hayan presentado tantas masacres, tantas injusticias, tanto feminicidio, tanta corrupción? Uno diría, hombre, en la pandemia la gente diría de estar más concentrada en sí misma que en estar atentando contra los demás. No se ha dado. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo de nueva normalidad si esa normalidad que venía es la que estamos replicando en el momento y está haciendo más estragos que anteriormente? Entonces, creo que desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado, y ahí es donde precisamente la pedagogía juega un papel muy importante, porque esa pedagogía es la que nos tiene que llevar a nosotros a cambiar esa mentalidad. Ahora tenemos que hablar siempre de cuestiones nuevas, y no simplemente de repetir, de replicar, de transmitir, de volver como hacíamos antes. Es que esto se hacía así, es que esto siempre era así. Es decir, creo que la pedagogía hoy en día tiene que entrar también por un cambio de lenguaje, un cambio de metáforas, de imágenes, de simbólicas que nos ayuden a nosotros precisamente a fomentar lo nuevo en nuestras vidas. Muy bien, padre. Me parece estupendo esa exigencia crítica que usted nos hace, porque creo yo que es un momento para alejar los eufemismos y más bien retomar lo que nos hace realmente humanos y poder expresar esa novedad, como usted bien nos lo ha señalado. Maravilloso. Hay una parte última, padre, que siempre tenemos con nuestros invitados, que le llamamos la ñapa. Es muy sencillo. ¿Quiere participar de la ñapa? Hágale, a ver, ¿en qué consiste la ñapa? Bueno, entonces leemos un pequeño parrafito de un autor que nos habla sobre el tema y su merced lo comenta y con eso terminamos. Listo, muy bien. Entonces, nos dice Ignacio Lepp en un texto que se llama El intelectual y el arte de vivir, nos dice lo siguiente: ya lo hemos dicho y hemos de volverlo a repetir. No es la pedagogía la que hace al hombre, es el hombre el que hace la pedagogía. Para ser auténticamente intelectual, no hay que obtener el conocimiento de lo que se arroja de la mente, sino que hay que entrar en un ejercicio afectivo más que efectivo. Solo así se podría lograr aquello que llamaron los grandes intelectuales una pedagogía del afecto. ¿Qué piensa, padre? Excelente. Y detrás de ese texto está nuestro hermano franciscano San Buenaventura. San Buenaventura es el hombre que trabaja precisamente
por el conocimiento y el afecto. San Buenaventura siempre hace del conocimiento una oportunidad para vivir el afecto. Entonces, creo que es un aporte muy importante de la tradición franciscana, particularmente de San Buenaventura, a la pedagogía actual. Esa pedagogía del afecto, donde el conocimiento se presenta en continuo diálogo y comunicación con el afecto. Entonces, creo que es un texto muy bien traído para el momento y un texto que nos muestra precisamente un aporte grande del pensamiento franciscano a la pedagogía, el afecto. Querido padre Luis Fernando, como le llamamos nosotros los hermanos menores en Colombia de cariño, paisita, para todos nuestros docentes, es una alegría haberte tenido en este espacio. El Pío XII te acompaña en casa. Muchísimas gracias, padre, porque nos has regalado elementos de un alto significado y de un componente de sentido trascendental para esta época que estamos viviendo. Que cada uno de nosotros, queridos docentes, que cada uno de nosotros, queridos estudiantes, pueda seguir profundizando en la pedagogía de la confianza, tal como nos lo ha señalado hoy nuestro especial invitado, el padre Luis Fernando Benítez. Padre, quedamos supremamente agradecidos y nos abandonamos a sus últimas palabras y a su bendición para toda nuestra comunidad y todos los que nos han seguido en este diálogo en nuestra red social de Instagram. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que haya contribuido a la esencia y naturaleza de este programa, que haya iluminado las mentes de muchas personas también con estos pequeños aportes. Estos son solamente aportes, luces, pistas. Aquí nadie pretendió agotar un tema. Entonces, que esto sea como una provocación, una abrebocas, un hambre por conquistar y por descubrir mejores cuestiones de las que hemos hablado. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga, como decía el hermano Francisco de Asís, que la paz y el bien los acompañe. Un saludo muy especial a cada una de las familias, que Dios los bendiga en estos momentos, que se cuiden y que el Señor les dé su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos y todas una muy buena tarde. Gracias, Jonathan. Gracias a usted, padre. Hasta pronto. Paz y bien. Hasta luego. Pase bien.